bienvenidos a los que ya se van sumando. Un gusto que estén compartiendo este mediodía distinto con nosotros, donde vamos a empezar a hablar temáticas que evidentemente estamos acá, no son de interés, no son cosas nuevas, innovadoras, y que está bueno un poco esto que ahora les voy a presentar a Luis. Bueno, en realidad se va a presentar él, pero le voy a hacer la palabra. Son temas que nos están siendo de nuestro día a día cotidiano, sumado a una realidad muy fuerte que, si bien las ciudades inteligentes hace rato que ya vienen siendo un tema, hay algunas ciudades que son más que otras, y acá, Luis, te dejo como mi primer interrogante para que después lo charlemos, que es: ¿en qué momento, según tu opinión, es como esta bisagra que una ciudad hace un clic y empieza a ser inteligente, o por lo menos empieza esta curva exponencial, porque en la inteligencia de estas cosas es como exponencial el crecimiento? El encuentro de hoy es para introducirnos en esta temática, que la verdad es apasionante y da para muchos, muchos encuentros, charlas y cursos. Es darnos una introducción, ponernos un poco en contexto, acompañar este contexto con la situación de pandemia que estamos viviendo, y que la situación de pandemia yo creo que ha sido muy favorable en muchas cuestiones digitales y nos ha obligado a dar saltos, y hemos hecho saltos temporales enormes. Sin mucho más preámbulo, lo invito a Luis que se presente, y cuando quieras, Luis, comenzar, las puertas de la Casa del Infosep abiertas para que puedas comenzar. Muchas gracias. Bueno, Cande, muchas gracias, gracias por esta invitación. La verdad que para mí es una alegría estar compartiendo estos minutos con ustedes, allí con el Infosep, que es tan importante, este tipo de organismos en una ciudad tan importante como Córdoba, que está haciendo cosas muy interesantes en este terreno de las smart cities o ciudades inteligentes, que vamos a ver ahora un poco de qué se tratan. Y poner ahí un granito de arena, como para, bueno, tratar de colaborar con este proceso que también la provincia ha identificado como una oportunidad, ¿no? Como vos decís, estamos en un momento bisagra, y ahora lo vamos a ver en la presentación. Primero quiero aclarar que 2 minutos antes de conectarme se me murió internet acá, yo estoy en Buenos Aires. Nunca me pasa, bueno, hoy, como no podía ser de otra forma, así que estamos medio ahí de emergencia, entre el teléfono, ustedes, el mail y qué sé yo, lo vamos cubriendo. Así que bueno, yo no voy a poder pasar en línea la presentación, pero me van a ayudar y ahí vamos a ir barriendo. Y esto que decíamos, el tiempo bisagra, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Digamos, todos estábamos muy seguros y muy tranquilos de nuestras posibilidades de acceso a la tecnología, y teníamos todo más o menos bajo control, y esto que ha pasado nos ha barrido una serie de cosas, muchas que conocíamos y muchas que estábamos empezando a conocer, que ahora las tenemos que reaprender también. Así que eso es lo interesante, como yo siempre digo, o hace un año vengo diciendo, digo, bueno, para quienes estudiamos este tema de las ciudades inteligentes, esta posibilidad de estar asistiendo a un laboratorio vivo, la verdad, que es el mundo, tiene un montón de oportunidades. Pero bueno, yo no me presenté, voy a decir 2 palabras nomás para no aburrir, pero digamos, me he especializado en el tema de las ciudades inteligentes. Yo he trabajado muchos años en el ámbito privado, corporativo, me he especializado en temas de planificación, después en el ámbito público, también trabajé en la ciudad de Buenos Aires, tuve oportunidad de allí hacer, digamos, mi inmersión en el tema de lo que es ciudad inteligente y estudiarlo. Yo soy también, bueno, profesor, desarrollo una actividad, digamos, académica intensa, y trato desde la academia de abordar estos temas y darle un poquito a lo que es este concepto de la ciudad inteligente, la Smart City, una mirada un poquito más no más profunda, pero sí por ahí más de marco, es decir, más de entender los fundamentos, la esencia, y bueno, y de hacernos las preguntas para intentar, bueno, hacer de esto una oportunidad o una herramienta de gestión. Así que ese es un poco mi enfoque, y por eso yo por ahí hoy voy a hablar tal vez en un plano, si quieren, más conceptual, pero como estas cosas, en lo conceptual no tiene validez si no lo bajamos a la realidad, vamos a hablar de algunos casitos y algunos ejemplos. Bueno, la primera pregunta, y ahí le pido a Vir que vaya pasando, es, bueno, esta pregunta sobre qué son las ciudades inteligentes, ¿no? Ahí sería
no sé si están viendo el primer slide. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Esta es una pregunta, digamos, si pasamos a la siguiente. Es algo que genera bastante discusión, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, Virginia. El tema de inteligencia, es difícil definir a la ciudad inteligente, es muy difícil. La palabra inteligencia es una palabra que es muy compleja. Yo siempre digo, es difícil de definir lo que es la inteligencia a nivel de una persona. Imagínense lo que es a nivel de una ciudad o un territorio, ¿no? La palabra inteligencia a veces también denota una cuestión de gradación, ¿no? De hecho, los primeros estudiosos del tema de la inteligencia, ¿no? Binet, por ejemplo, ellos trataban de estudiar o de identificar a las personas más talentosas, a los genios, ¿no? Para entenderlos y poder extrapolar y aplicar esas enseñanzas básicamente a lo que era la educación o a detectar esos genios para, bueno, aplicarlos para la ciencia o promoverlos en distintas actividades. Entonces, la idea de inteligencia está implícito este concepto de una gradación, ¿no? De una evaluación, de una medida. Sin embargo, bueno, con el tiempo este concepto fue evolucionando, aunque nos ha quedado muy grabado el concepto de que hay cosas que son más o menos inteligentes. En realidad yo creo que lo importante de la inteligencia es, y esta es mi interpretación, ¿no? Es lo que uno puede hacer con las herramientas que tiene a mano. Si uno va y busca en el diccionario, tanto en inglés como en castellano, aunque a veces tienen, digamos, direcciones distintas, el concepto de inteligencia tiene varias acepciones. Ahora, la acepción que yo creo que más se aplica a lo que estamos hablando es aquella que tiene que ver con los automatismos, es decir, con lo informático, ¿no? Los sistemas inteligentes, sistemas que se pueden automatizar y resolver o analizar o identificar situaciones y generar una respuesta automática. Lo curioso es que cuando nosotros también vamos a buscar el significado de smart, ¿no? Que es la palabra que en realidad origina, en primera instancia en el idioma inglés, esta traducción a inteligencia, son distintas. Smart tiene muchísimas acepciones en los diccionarios, tanto en el Oxford como en el de la Real Academia, y solo una de esas acepciones hace a la inteligencia, pero smart tiene más bien que ver con un tema digamos, por ahí en castellano sería viveza, ¿no? Predisposición, rapidez. Entonces, vemos que smart e inteligente son como dos cosas distintas y en realidad son complementarias. Entonces, yo creo que si tratamos de llevarlo a una ciudad para explicar o entender un poco lo que es la inteligencia, yo creo que está bueno este concepto de inteligente asociado a lo tecnológico, en esta ciudad que hace un uso intensivo de la tecnología, de los datos, para poder predecir situaciones o estudiar tendencias o poder, digamos, ir construyendo un conocimiento. Pero también está bueno el concepto de smart, o sea, porque a veces cuando hacemos las traducciones, incluso en algunos ámbitos no gusta la palabra smart, y yo coincido, pero describe otra cosa. Por ahí podríamos hablar de ciudades vivas o rápidas, pero bueno, no sería lo mismo. Entonces yo quiero hacer acá una primera diferencia. Smart no es inteligente. Inteligente es muy importante, es el uso de las herramientas y eso requiere capacidades, requiere infraestructura, requiere capacidades blandas, es decir, que gente capacitada para hacer uso de las nuevas tecnologías, pero Smart es una actitud, si se quiere, es una característica que nos habla de la capacidad de respuesta y adaptación. Acá quiero introducir otro tema, que es exactamente la adaptación. Las ciudades son un objeto, ¿no? Esto, bueno, hay urbanistas como Lefebvre y otros que describen a la ciudad como un objeto. Es algo que el hombre construye para resolver ciertas situaciones. Las ciudades son siempre creadas, han sido creadas por distintos motivos. En la antigüedad, por ejemplo, no sé, las ciudades de Europa creadas por los romanos eran motivos militares o de conquista o de dominación, ¿no? París, Londres, bueno, muchas ciudades muy famosas actualmente fueron campamentos militares romanos, pongamos, ¿no? Avanzadas, jalones en una conquista. Otras ciudades fueron creadas por motivos, no sé, económicos, no sé, rutas comerciales, pongamos, o acceso a, no sé, minerales o distintos motivos, rutas comerciales. Ahora, independientemente del origen, del motivo que origina la ciudad,
las ciudades van evolucionando. Obviamente hoy París no es un campamento militar, ha ido evolucionando. Y eso también lo quiero unir con este concepto de inteligencia y de smart, digamos, ¿no? Porque ahí reside un poco la explicación. Y tiene que ver con la capacidad de adaptación, ¿no? Y eso requiere capacidades, requiere aprendizaje, requiere, si se quiere, planes, estrategias, proyectos. Entonces yo quiero asociar el concepto SMART, y lo diferencio de inteligente, y lo quiero llevar hacia esto, es decir, la capacidad de adaptación. Y también si lo aplicamos a las personas, aunque no corresponde, digamos, no es pertinente comparar una ciudad con una persona, pero, sí, pero como son términos que se usan para las personas, y me quedo con este tema que yo decía al principio, ¿no? O sea, la capacidad de usar las cosas que yo tengo, los recursos que yo tengo o puedo desarrollar para justamente adaptarme y poder hacer de eso un proceso virtuoso e ir, digamos, pudiendo sortear las dificultades y las cosas que la vida y la realidad me va presentando. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y acá, bueno, no, perdón, perdón, a la anterior, a ver, y a la anterior, a ver. No, bueno, porque yo después hice una modificación que no quedó. Por favor, a la siguiente, y ahí no los mareo más. Ahí está. Porque yo, bueno, con este tema de que me quedé sin señal, empecé a tocar un poco la versión y no quedó en la nube, así que nos manejamos con esta versión. Acá vamos allá a bajar un poquito al tema del COVID y quiero plantear esto, ¿no? Esto lo saqué de una presentación mía del año pasado, cuando estaba hablando, que fue en abril del año pasado, y yo hablaba de la cuarentena que era incipiente, ¿no? Estábamos en plena cuarentena, pero estaba empezando, no sabíamos todavía los efectos de esto y teníamos muchas preguntas y pocas respuestas. Pero yo planteaba un poco lo que se empezaba a ver, ¿no? En aquel momento. Decía, bueno, la cuarentena nos muestra la mejor versión de las ciudades, ¿no? Esa mejor versión que era, bueno, de golpe ciudades que estaban muy congestionadas y de golpe empiezan a liberarse y, digamos, el aire empieza a limpiarse, hay menos inseguridad, menos congestión, menos contaminación. De golpe la biodiversidad, ¿no? Animales que empiezan a volver a las ciudades, ¿no? Que nosotros habíamos alejado. Y bueno, una ciudad más vivible, si se quiere, aunque nosotros no la podíamos transitar, pero era una ciudad más amigable, más, digamos, un poquito más cerca de la imagen que uno quisiera tener de la ciudad, ¿no? Sin embargo, y esta otra frase que pongo ahí dice, lo que las hace inteligentes las hace vulnerables, ¿no? Porque si uno empieza a rastrear, digo, no sabemos, es muy difícil saber y nos va a llevar mucho tiempo comprender las causas del COVID y cómo se ha ramificado, cómo se ha extendido y cómo ha impactado en distintos lugares. Pero sí vemos una cosa muy claramente, que es que las ciudades han estado más expuestas. ¿eh? Prácticamente el 90-95% de los casos de contagios en el mundo se han localizado en 1.500 ciudades. Es decir, es una enfermedad, diríamos, urbana. Y lo que la lleva de un lugar al otro es la movilidad principalmente, ¿no? Y la movilidad es uno de los rasgos más, que más caracterizan a una ciudad inteligente. ¿eh? Esa conexión al mundo, esa apertura, ese tráfico de gente y ideas. Bueno, sin embargo, este es uno de los rasgos que más vulnerables la ha hecho. Hay otros rasgos de las ciudades que las han hecho vulnerables, por ejemplo, algo que los urbanistas conocen muy bien, y yo también, y hasta antes de la pandemia veníamos pregonando, impulsando, mostrando como el camino a seguir, que es la densidad, digamos, la compacidad o el grado en el que una ciudad se aglutina, ¿no? Es decir, cómo eso genera productividad, la ciudad compacta, menores distancias, menores trayectos, centros comerciales, centros de oficinas, digamos. Sin embargo, la densidad, el aglomeramiento, la aglomeración, ha mostrado ser también una debilidad. Entonces, con esto quiero dejar planteados estos dos temas, que los iremos estudiando en el tiempo, pero son dos rasgos que definían muy claramente las ciudades inteligentes y que hoy nos lo planteamos como preguntas. Ahora sí, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, y acá un poco lo que yo digo es decir, bueno, nos ha mostrado el rasgo más amable, digamos, la mejor versión, pero el rasgo también por ahí menos inteligente, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? La movilidad y la interacción social, que se ha visto tan
puesta bajo la lupa la desigualdad. Estas crisis, como todas las crisis, lo que hacen es profundizar las desigualdades que en las ciudades eran lugares donde se estaban profundizando, digamos, ¿no? Ya venían en un ritmo, en un nivel de mucha desigualdad, y esto ha contribuido a profundizar ese aspecto. El tema de la conectividad, que yo lo estoy sufriendo ahora, como de golpe, lo que digo, este corrimiento a lo digital, este tsunami, como dicen algunos, bueno, nos ha dejado en evidencia problemas de infraestructura. Por ahí centros de las ciudades, áreas centrales muy bien abastecidas por la conectividad, y de golpe áreas residenciales donde la gente trabaja ahora que no tienen esa misma capacidad o esa misma accesibilidad. En lo institucional también tenemos problemas, vemos los problemas en los sistemas de salud, ahora vamos a ver algunos datos, deficiencias en materia de planificación, sobre todo con lo que tiene que ver con la resiliencia y la capacidad para hacer frente a las catástrofes. Y bueno, y ahí pongo unos signitos de interrogación respecto a las libertades, ¿no? Siempre cuando hay crisis en el mundo, guerras o pandemias o catástrofes climáticas, bueno, hay que tomar decisiones, y a veces existe esta tendencia o esta necesidad muchas veces de tomar decisiones rápido, y eso a veces conspira contra, bueno, las libertades o las garantías, ¿no? Entonces, pero es un punto de, digamos, bueno, qué tipo de modelo, o sea, estas crisis también nos dejan preguntas en materia institucional, ¿no? ¿Estamos bien organizados? ¿Tenemos los recursos que necesitamos o no? ¿O necesitamos otras cosas? Entonces, estas discusiones se están produciendo en este momento, cuando hay un pedido, bueno, ahora ante la Corte Suprema en nuestro país, ¿no? De una ciudad que dice que el gobierno se ha tomado atribuciones. Es decir, bueno, son temas que están presentes, que ya vienen presentes hace un tiempo, pero bueno, ahora cuando la crisis golpea más fuerte, se presentan sobre la mesa de las decisiones con más fuerza. Y esperamos que la crisis no siga profundizando, porque estas cosas, y como yo digo, nos plantean en realidad si esta es una crisis sanitaria o es una crisis de seguridad nacional. En algunos países se ha tomado de esa forma, por eso han tomado ciertas decisiones, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que las han acaparado, ¿eh? Aún yendo contra acuerdos o formas, si se quiere, o contra la ética, pero algunos países han acaparado las vacunas. ¿Y por qué? Porque consideran que esto es un tema de seguridad nacional. Y ante todo está su seguridad, y las vacunas las tienen ellos, y el resto, bueno, resolverá como pueda. No es un juicio de valor, pero sí es una descripción de la realidad. Si vamos a la siguiente, a ver, bueno, y un poco lo que pongo ahí es qué podemos esperar a futuro, ¿no? Más o menos inteligencia. Bueno, primero tenemos que clarificar el significado del término, pero yo creo, para los que dicen, bueno, esto tampoco es un tema de bandos, ¿no? De los que están a favor de las Smart Cities o en contra. Sí es un tema de encontrar las mejores herramientas y soluciones para un mundo que se ha urbanizado, que ya venía complejo en ese proceso de urbanización, y que ahora se ha tornado más complejo. Y un poco la pregunta es si las ciudades ahora son una solución mejor o peor que antes para resolver problemas. Yo creo que las ciudades resuelven muchos problemas, pero generan otros. Entonces, un poco esta pregunta de si podemos esperar más o menos inteligencia, yo creo que es pertinente, yo creo que hay que respondérsela. Yo creo que tenemos que esperar más inteligencia. La que no habíamos logrado en la etapa previa, hay que salir a buscarla rápidamente con este corrimiento, digamos, hacia las capacidades. El desarrollo de capacidades y la planificación, que muchas veces se venía discutiendo, ¿sí? ¿Para qué? Si lo necesito o no. Bueno, yo creo que ahora es una necesidad. Así que en ese sentido yo creo que tenemos que esperar un escenario de más corrimiento y más energía de los gobiernos, pero de las empresas también, en buscar este camino, como yo digo, en búsqueda de mayor inteligencia, ¿no? Entonces sería importante entender el concepto de inteligencia para saber un poco qué tenemos que hacer. Bueno, si pasamos a la siguiente, yo que quiero hablar un poquito bueno, entrar un poquito más en este concepto, ¿no? Y tratar de entender, yo siempre digo, para entender que si una ciudad es inteligente, ¿no? O smart, es interesante
entender digamos, un aspecto que para mí es clave, ¿no? Yo había hablado de la adaptación, y la adaptación tiene que ver con crecimiento, ¿no? En un mundo que crece, el mundo, como decíamos, se ha urbanizado. En la segunda mitad del siglo XX comenzó un proceso, digamos, frenético de movimientos migratorios, de las personas de las áreas rurales a las áreas urbanas, pero también entre áreas urbanas. Es decir, por distintos motivos. Yo creo que uno de los motivos más importantes es la información, ¿eh? Hoy es muy fácil saber en qué ciudad o en qué lugar o en qué país eh, hay oferta de empleo o de buena calidad de empleo. Entonces la gente tiene acceso a esa información y puede tomar decisiones rápido. Otras cosas se han facilitado, por ejemplo, el transporte y los movimientos entre países. Entonces eso ha ayudado a estos movimientos migratorios que continúan, ¿eh? Movimientos migratorios, aumento de población, ¿eh? Nosotros, aproximadamente hace 60 años, el mundo tenía 2.500 millones de habitantes, hoy tiene 7.000, es decir, 3 veces más, que se han concentrado en las ciudades. Entonces esto configura este mapa o esta escena, digamos, de crisis en las ciudades, ¿no? Ahora, y esto exacerba un poco el concepto de adaptación que yo digo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo han hecho las ciudades para lidiar con este contexto? Bueno, hay ciudades que se han adaptado más y otras que se han adaptado menos. La ciudad de Córdoba, en estos últimos 20 años, ha triplicado su población prácticamente. Y ustedes sabrán si esa adaptación ha ido, digamos, a tono con este crecimiento o no, o hay aspectos que han quedado relegados y hay que mejorar. Bueno, esto ha pasado en todo el mundo. Lo que pasa es que ha habido ciudades por ahí más smart que otras que han podido adaptarse o capitalizar mejor este proceso de crecimiento. Yo siempre pongo como ejemplo la ciudad de Dubái, ¿no? Ya Cande por ahí me lo ha escuchado, que la ciudad de Dubái hace 60 años tenía 35.000 habitantes, Dubái. Hoy tiene 3,5 millones de habitantes y está haciendo planes hacia el año 2050 pensando en tener casi 50 millones de habitantes. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es un caso de una ciudad, bueno, por distintos motivos. Ellos tienen sus problemas también con el petróleo, que en algún momento no lo van a tener más como recurso. Entonces, bueno, ahí hay una necesidad muy fuerte de planificar digamos, y buscarle otro sentido a esa ciudad. Pero todas las ciudades están atravesando esto, ¿eh? Si decimos una ciudad como Córdoba, que ha triplicado su población, bueno, esta necesidad de adaptarse y de encontrar inteligencia, digamos, abajo de las piedras, digamos, para adaptarnos a este proceso de, digamos, frenético de crecimiento, es muy importante. Ahora, si yo les dijera que en este proceso de crecimiento mundial, digamos, yo diría que el crecimiento es un imperativo para las ciudades, no es una opción. Para continuar evolucionando y adaptándonos, o como parte de la adaptación, el crecimiento es una necesidad, ¿no? En un mundo que crece, si yo no crezco, me achico. Y esto pasa en muchas otras ciudades. También siempre pongo el ejemplo de la ciudad de Roma, ¿no? Roma llegó a tener 2 millones de habitantes en su época de esplendor, ¿no? Hacia el 200, 300 después de Cristo. Pero en la Edad Media, digamos, en Roma, nada, invasiones bárbaras y una serie de cuestiones, Roma decrece, deja de ser un polo de cultura y de económico y se achica y llega a tener 20.000 habitantes, una decadencia total. Esto pasa permanentemente, la ciudad que no se adapta y no crece, se achica, decae, muchas desaparecen. Muchas desaparecen. Entonces el crecimiento no es una opción. Al crecimiento hay que mirarlo. Si nosotros queremos saber qué están haciendo las ciudades que están haciendo cosas bien, y tenemos que ver aquellas ciudades que están atrayendo las migraciones. Y si uno empieza a ver las migraciones, bueno, digamos, es muy complejo estudiar las migraciones, hay gente que lo estudia, hay muchos estudios cada vez más de este tema, pero ahí se encuentran cosas interesantes. ¿Por qué? Porque los motivos que hacen que la gente vaya a las ciudades, y bueno, son las cosas que más o menos explican qué están haciendo bien esas ciudades y qué ve la gente en esas ciudades, ¿no? Entonces, eso es interesante. Ahora, trayendo este tema aquí a la pandemia, vemos que está habiendo fenómenos asociados a las migraciones actualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy en Buenos Aires, hay gente que se está yendo a vivir a las afueras, a 70 kilómetros o a otras ciudades más lejanas. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tal vez ellos pueden seguir trabajando y manteniendo su nivel de ingreso
pero no necesitan estar aquí en la cercanía de sus oficinas, tal vez como en el pasado, ¿no? En la prepandemia, uno privilegiaba como elección del sitio donde radicarse la cercanía. Y bueno, tal vez hoy la cercanía no es algo tan importante. Entonces, esto tiene un gran impacto en las ciudades. Entonces, esto es un elemento que juega en contra de la ciudad inteligente. No voy a entrar en muchos más detalles, que por ahí es algo complejo, pero, digamos, pero este es un factor que juega en contra de ese crecimiento que yo decía. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahora de golpe las ciudades, el problema que tienen es cómo hacen para atraer a esa gente que hasta ahora atraían, que es capital humano, es talento, es energía, puesta al servicio de la inteligencia de la ciudad, que ahora se va, porque ese trabajo y esa energía la persona la puede poner en forma virtual, pero las ciudades empiezan a sufrir una merma en su talento. Entonces el gran tema que hoy se plantea en la ciudad, y si estamos hablando de ciudad inteligente o de Smart City, el talento es un elemento distintivo de ese tipo de ciudades. Y ahora en este contexto, la clase creativa, como la llaman algunos autores, empieza a drenarse, empieza a irse. Entonces, un gran desafío para lo que viene es cómo nosotros volvemos a hacer de las ciudades esos lugares atractivos, para generar esa cercanía entre los creativos y ese círculo virtuoso de desarrollo, y creación, innovación. Ese es el gran desafío que ahora tenemos por delante. Acá dejo este tema, lo dejo planteado más que nada como una preocupación, como una línea de trabajo, una línea de estudio para ustedes, para que puedan explorarlo. Yo lo estoy estudiando, así que con gusto podemos contactar y seguir conversando, pero lo dejo aquí. Quiero pasar a la siguiente, porque también en este gráfico, en este cuadro que les muestro aquí, hay algunas respuestas o algunas preguntas, ¿no? Es decir, porque antes del 2019, en la prepandemia, nosotros, lo que decía, por ahí teníamos una visión de la inteligencia y había algunas ciudades que poníamos como ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparece New York, Tokio, Seúl. Y sin embargo, en ese cuadro lo que tenemos son, digamos, si van a Wikipedia, ahí están las 20 ciudades más grandes, o 20 áreas, o 10 áreas metropolitanas más grandes del mundo, más pobladas, y yo agregué otras, ¿no? Singapur, que me interesa mucho, México, Buenos Aires, Córdoba. Y digo, bueno, ok, en ese grupo de las 10 ciudades más pobladas hay algunas que se tenían como ciudades inteligentes. Sin embargo, cuando uno analiza los resultados a ver, entre comillas, resultados de la pandemia, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo les fue? Porque si una ciudad inteligente tiene que proveernos una cosa de seguridad y salud, entonces si yo digo, bueno, yo quiero ver, a ver, qué ciudades de estas son inteligentes, de acuerdo a su nivel de salud o protección que nos brindó, y veo los fallecidos en la pandemia a causa del COVID, digo, bueno, veo comportamientos totalmente distintos, ¿no? Totalmente distintos. Veo ciudades, por ejemplo, en realidad no es una ciudad, sino que es la provincia de Cantón, la primera, que no tuvo, o sea, tuvo 8 muertos, ¿no? Prácticamente no los tuvo. Tenemos dudas ahí sobre la información, pero digamos, si hubiese habido una gran cantidad de muertos, lo sabríamos, ¿no? Tenemos otras ciudades como Tokio, que ahora de golpe ha visto incrementada su cantidad de muertos, pero la verdad que son muy pocos, eran muchos menos hace unos meses. Esta segunda ola está haciendo subir los casos en todo el mundo. Pero bueno, digamos, si uno quiere buscar pistas también para entender que es una ciudad inteligente, por ahí las va a encontrar, ¿no? Yo siempre uso mucho el ejemplo de Seúl, porque Seúl viene trabajando con el concepto de ciudad inteligente desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Seúl fue designada, fue premiada como ciudad más inteligente del mundo hace unos años en la Expo de Barcelona. Y Seúl es una ciudad que viene haciendo cosas. Es interesante por ahí, bueno, por ejemplo, hoy cuando armo estos datos, encontrar las muertes, los casos fallecidos a raíz del coronavirus, es muy difícil encontrarlos a nivel ciudad. Cuando uno entra a la página de Seúl están ahí, es lo primero que uno ve, la cantidad de casos, ¿no? Quiero decir también, para hacer honor a la ciudad de Buenos Aires, que tiene muy buena información de esto, al nivel del caso de Seúl. Los resultados tal vez no acompañan, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero digamos, si uno quiere pistas de una ciudad inteligente, por ahí las va a encontrar. Resultados, pero también la información
la preparación, la resiliencia, ¿no? Como los planes de ciudad resiliente, que ciudades, por ejemplo, como Seúl o también Buenos Aires tienen, y Córdoba también. El caso de Buenos Aires decía, bueno, tiene muchos casos. Una cosa que corresponde comentar es que el 30% de esos casos son de no residentes, ¿no? Corresponden a fallecidos no residentes. Y el caso de Córdoba, que bueno, no está tan mal, digamos, por lo menos en este cuadro, digamos, ¿no? Aunque ha visto incrementados muchísimo últimamente los casos. Si pasamos a la siguiente, creo que hay un slide para ya ir terminando la presentación. Bueno, como para ir redondear un poco el concepto, ¿no? De este concepto de lo que es una ciudad inteligente, a veces, bueno, corresponde o viene bien eh, ampararse, digamos, en algún modelo. Este es el modelo, nada, que yo vengo trabajando hace un tiempo, con el que se ha evaluado varias ciudades ya en el país. Y bueno, es un poco, es una mirada integral de una ciudad, ¿no? Donde tenemos el gobierno como un actor principal en el desarrollo de una ciudad inteligente, el ambiente, ¿no? El desarrollo humano o la inclusión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sociedad, la planificación urbana y la competitividad, ¿no? El aspecto más económico. Y en el cuadrito de la izquierda, bueno, eso es una medición que tuve la oportunidad de hacer trabajando para CIPEC de las distintas regiones del país, bueno, en estos componentes, ¿no? Bueno, allí está, digamos, puse aparte a Córdoba, ¿no? Para poder comparar y para que a ustedes les resulte útil ver cómo está la ciudad, que en temas de ambiente, bueno, yo sé que es un tema a trabajar en la ciudad, el tema ambiente, pero bueno, en el contexto no se la ve tan mal, aunque tiene una valoración baja, pero en el contexto del país no está tan mal. Muy bien del desarrollo humano, bueno, sí en planificación urbana, que creo que coincidimos, es uno de los aspectos por ahí a resaltar. Y la competitividad, bueno, Córdoba tiene muy buenos fundamentos para insertarse en el mundo, que lo está haciendo, un clúster tecnológico muy fuerte. Y quiero decir también que la provincia también está trabajando estos temas, así como la ciudad, en un plan de desarrollo inteligente, y la provincia con el nodo de ciudades inteligentes, que yo también tengo el gusto de colaborar allí. Y bueno, y esto es un poco lo que, ya para ir finalizando, si querés ponemos el último slide, y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, las ciudades inteligentes en última instancia son un camino al desarrollo. Es ciudad inteligente o smart city, que como decíamos son cosas distintas, pero son complementarias. Finalmente lo que persigue es el desarrollo, con una mirada integral. No es solo la tecnología, no es solo la economía, o sea, es el conjunto, para que la gente viva mejor y eso sea sostenible. Entonces, por ese lado vamos a encontrar por ahí las respuestas, que yo tal vez no les he dado, pero digamos, cuando ustedes quieren o se hacen esta pregunta o les hacen la pregunta, es decir, y bueno, la ciudad inteligente finalmente es un mecanismo, es un objeto, es un sistema que debe propender al desarrollo. Es decir, y si la ciudad no genera desarrollo, y ahí hablo de inclusión, hablo de igualdad, hablo de inversión, de tecnología, de conexión al mundo, o sea, bueno, eso son las cosas de desarrollo humano, ante todo, como primer disparador de un proceso de desarrollo. Bueno, y esas son las cosas que la ciudad hoy nos facilita. Las ciudades, en un país como el nuestro, que tiene el 93% de su población residiendo en una ciudad, bueno, y las ciudades hoy facilitan y acortan ese proceso de desarrollo. Eso es un poco, ya para finalizar, lo que les quería decir en esta charla. Y bueno, desde ya quedo abierto a preguntas, críticas si hay, o aclaraciones. Luis, muchísimas gracias. Sí, quedamos abiertos a unos minutos a preguntas. Las pueden escribir en el chat si quieren y acá Virginia las lee, o las pueden hacer, nos pueden levantar la mano y se les active el micrófono. Luis, mientras van pensando las preguntas, acá me avisan si aparece alguna, me quedo con algunos conceptos que para mí han sido claves. Por un lado, que no ha sido un pequeño granito de arena, sino para mí realmente ha sido un granito de arena muy grande el aporte de ceder tu tiempo para este tipo de encuentros así abiertos. El video está grabándose y va a quedar grabado una semana a disposición, así que mucha más gente lo va a poder disfrutar.
Me quedo con esta idea de la importancia de la adaptación y de saber capitalizar los cambios, ¿sí? Me quedo con el ejemplo de Roma y de armar realmente un círculo virtuoso y ser resiliente, que creo que hoy es un aspecto clave en cualquiera, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar mañana. Creo que si hace un año y unos meses nos encontrábamos, difícilmente pensábamos que íbamos a estar viviendo esta realidad. Entonces me quedo con ese concepto. Después esto de que estamos en un camino de la búsqueda de la Smart, de ser más Smart, y me quedo con este concepto de Smart que hablaste de ser una adaptación, que es como una característica, una aptitud que tiene que tener la ciudad, y esto de que estamos en un camino, ¿sí? No hay soluciones mágicas y es un camino. Y bueno, algo que ya te lo he dicho y para mí es como un número que no lo puedo, en mi cabeza hace boom cada vez que lo escucho, que el 93% de Argentina es urbano y como el campo es un campo totalmente tecnológico y bueno, y parte del COVID va de la mano con esto que es un problema más urbano, que se mueve mucho ahí, entonces bueno, cómo también estamos afectados de eso, cómo nos atravesó. Esas son como las ideas que me llevo, no sé si hay alguna pregunta, alguien que se anime a preguntar algo, o están medio tímidos o apagados en el horario de la siesta. ¿Vida hay preguntas? ¿No? Bueno, ahí, no sé, están técnicamente Yo sí viendo que cómo lo aprovecho y hacen. mientras les damos espacio, sí Sí, paso un chivo, digamos, que sí, es que, obvio. bueno, en la Universidad Católica estamos desarrollando digamos, el diplomado de ciudades, que está compuesto por varios cursos. Terminamos anoche el de ciudades inteligentes y empieza ahora el de urbanismo inteligente. Digamos, más allá, yo quiero invitar digamos, a los que estén escuchando, por lo menos a mirarlo, porque aquellos que tienen interés en estos temas, bueno, hay una oferta interesante de temas, se pueden hacer los cursos cortos, pero, a ver, es parte un poco de la misión, digamos, mía, digamos, es decir, que haya más gente que entienda estos temas, porque en los gobiernos es muy importante que se empiecen a hablar este idioma, ¿no? Para hacer proyectos, para facilitarlos, para agilizar, o sea, aúna energías, aúna miradas y facilita mucho las cosas. A todos los que trabajamos en gobiernos nos pasa que tenemos muy claras ciertas cosas, pero a veces, y en empresas también, vas a otra oficina y a veces los paradigmas son muy diferentes. Entonces, me parece importante hacer un poquito de apostolado, de docencia y bueno, entender y conocer todos y empezar a hablar este idioma. Así que bueno, Sin queda la duda, invitación hecha. es evangelizar en este tema, sin lugar a dudas. Exacto, es la palabra. Bueno, si, bueno, no hemos tenido valientes para preguntas, a mí vamos a darle palabra a la gente que tiene algunas preguntas o dudas, ahí Levir los va a habilitar, así vamos avanzando, los podemos liberar también para el almuerzo, mejor alguno está ahí esperando. Esa es buena idea, eso. Esa es buena idea. Igual, bueno, también aclarar que este es el primero de varios encuentros que vamos a hacer, va a ser un ciclo de encuentros así combinando esta virtualidad y presencialidad. El próximo que tenemos es el 3 de mayo, lo vamos a hacer en el Botánico, por lo tanto algunas personas van a poder acceder a ir presencial y otras lo van a poder disfrutar virtualmente. Y vamos a hablar sobre la importancia de la actividad física y el deporte en tiempos de COVID y no sé, muchos tenemos a veces ciertos miedos o limitaciones al momento de hacer actividad, sobre todo grupal, y vamos a poder encontrar dónde tenemos que tener cuidado, dónde no, la importancia de mantener la actividad física más allá de esta situación. Y luego vamos a tener otro mediados de mayo que va a tener que ver con los cuidados que tenemos que hacer en nuestros espacios de trabajo frente al avance del COVID, de la pandemia. ¿Qué cuidados mínimos tenemos que tener dentro de nuestro trabajo para evitar el contagio? ¿Estamos con alguna preguntita, Vir? No, bueno. Si no hay valientes para preguntar, voy a ir dando el cierre. Ante todo, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por tu buena predisposición y por abrirnos la cabeza con estos temas. Muchísimas gracias.
No puedo dejar de agradecer a todo el equipo del InfoCep, que cuando les tiré la idea que quería hacer un conversatorio de esto, encontramos la forma, articulamos con otras secretarías para poder conseguir todos los elementos y hacerlos, y a la secretaria general que nos habilitó la posibilidad de hacerlo. Así que de mi parte, muchísimas gracias. No sé, Luis, si querés cerrar con algún comentario o alguna otra idea. No, nada más que un poco yendo a lo que vos habías dicho para finalizar, en las ciudades está la clave de lo que viene a partir de ahora y del desarrollo. Ciudades como Córdoba, que ha emprendido este camino, tiene una ventaja y tiene un capital humano para claramente capitalizar esto que viene, así que van por el buen camino. Gracias y felicitaciones por la iniciativa y a disposición. Muchas gracias. Nos vemos. Un saludo fuerte para todos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, chau, chau.